Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y recordemos que la vez anterior vimos cómo el Señor se había presentado delante de las autoridades religiosas y habían hecho una farsa de juicio para condenar a Jesús. Mateo hace un paréntesis del juicio de Jesús para mostrarnos primero a un hombre, a un creyente que pensó que tenía lo suficiente para poder soportar la prueba. Y nos muestra a Pedro negando a Jesús 3 veces y luego arrepintiéndose y llorando. A inicios de este capítulo, del capítulo 27, Mateo continúa con este paréntesis y nos muestra a otro hombre que también le falla a Jesús, pero termina diferente a Pedro, y este es Judas. Mateo entonces nos muestra en un paréntesis de todo este juicio a dos personas, a Pedro que negó a Jesús, a Judas que traicionó a Jesús, y ambos con finales totalmente diferentes. Pedro sabemos que se arrepiente y se convierte en uno de los principales apóstoles de la iglesia en el primer siglo, mas Judas finalmente no se arrepiente y termina suicidándose. De manera que son dos finales totalmente distintos para dos personas que estuvieron cerca a Jesús. Las dos personas pecaron, pero la diferencia fue que uno, Pedro, era un verdadero creyente y Judas era un falso creyente. Judas, recordemos que tuvo el privilegio de conocer personalmente a Jesús, de ver sus milagros, de experimentar su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, pero a pesar de ello, realmente no conoció a Jesús. No llegó a conocerle de una manera relacional. Tal vez tuvo una relación física con Jesús, estuvo 3 años con él, pero no tuvo una relación espiritual con él. Y es tan vil el acto de traición que realiza Judas, que aún en el mundo mismo se recuerda a Judas ligado a esto justamente. Cuando se habla de Judas está relacionado con un traidor. Es más, se habla y se dice en el mundo mismo que no actuemos como Judas, refiriéndose a que no actuemos como traidores. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y que nos hemos hecho varias veces, ¿no?, cuando leemos este texto, es ¿por qué traiciona Judas al Señor? Bueno, la Biblia en realidad no nos da una respuesta definida sobre eso. Sin embargo, seguramente que hemos escuchado muchas especulaciones acerca de esto. Y una de las que tal vez hemos escuchado es que Judas, al saber que Jesús era el Mesías y que tenía todo ese poder, quería forzar a Jesús a usar ese poder, ya que veía que él no lo hacía. Entonces, ¿cuál era su pensamiento? Era venderlo a las autoridades judías, para que las autoridades judías finalmente lo aprecien, y Jesús, como él tenía que llegar al reino, se vería forzado a usar sus poderes celestiales. ¿Para qué? Para librarse de los judíos y finalmente atacar a Roma y poner a Israel donde Judas pensaba que debería estar. Pero definitivamente solo es una especulación, porque la Biblia no nos dice más acerca de los motivos de Judas para poder traicionar a Jesús. Sin embargo, lo que sí la Biblia afirma desde un inicio son las malas intenciones y el mal corazón que Judas siempre tuvo. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, en el verso 70, ya Jesús afirmaba esto. Por ejemplo, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, dice la Biblia. Entonces, ya Jesús desde un inicio hablaba de Judas, o mencionaba a Judas, decía uno de los 12 es del diablo, ¿no?, refiriéndose a que uno de ellos no era realmente alguien que se había convertido al Señor y que iba a ser usado como instrumento de Satanás, ¿no? Recordemos que Jesús conocía realmente los corazones de ellos, ¿no? Y no era alguien que se podía dejar engañar, y Jesús sabía que Judas estaba siendo usado como un instrumento del diablo, ¿no? Es más, en el capítulo 12 de Juan, en el verso 6, dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Seguramente mientras estaban los 12 juntos caminando, Judas era tan hipócrita que de eso no se daba cuenta nadie, no se daba cuenta de la sustracción del dinero que hacía él. Pero sin embargo, ya después todo se pone a la luz y obviamente se evidencia que, y esto es lo que nos cuenta Juan, que él era ladrón y que él robaba el dinero. Entonces, era una actitud de corazón que constantemente tenía Judas desde el inicio, ¿no? Era su corazón. A pesar de estar ahí, su corazón siempre lo llevaba a mantener una vida de pecado. No es que caía por momentos en pecado, no es que era débil y flaqueaba, no, sino era una actitud constante de pecado que ya lo manifestaba Jesús mismo. Ok, entonces, el problema de Judas, ¿cuál era? Su corazón realmente.
momento. El problema de Judas no era su entorno, no era Roma, no eran las autoridades judías, no era el mesianismo. El problema de Judas era su corazón malvado. Y las acciones que finalmente realiza Judas son solo eso. Son acciones que son consecuencia de un corazón malo, ¿no? Por eso Jesús decía desde el inicio, es del diablo. Y también Juan nos describe que él sustraía el dinero constantemente de la bolsa. Entonces, sus acciones, su traición y también su muerte posterior son consecuencias solamente de lo que ya había en su corazón. Entonces, más que enfatizarnos o hacernos ver por qué es que Judas traicionó a Jesús, se ve que es un corazón no arrepentido, es un corazón siempre inclinado a la maldad, y obviamente un corazón así, las consecuencias que vienen a continuación, como vamos a ver, es solo producto de ¿qué? De ese corazón malvado, de ese corazón permanentemente tendiendo al pecado y no arrepentido. Y justamente vamos a ver las consecuencias de ello. Y esto nos hace ver también a nosotros las consecuencias que el pecado finalmente lleva a nuestras vidas. La vida de Judas es una triste historia realmente, ¿no? Porque es un hombre que rechaza constantemente al Señor. Es un hombre que, a pesar que Jesús le demostró su amor, su compañerismo, su gracia, las diferentes oportunidades de estar ahí, advirtiéndole a través de mensajes de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, ay de aquel, ¿no? Que por quien el Hijo del Hombre sea traicionado, y esto lo dijo delante de Judas, ¿no? Y él debió haber escuchado y dijo, ay de aquel, ¿no? O sea, ¿qué castigo vendrá? Pero Judas no escuchó, ¿no? Es como constantemente la Biblia va advirtiendo, sermón tras sermón, lectura de nuestra Biblia, a nuestras vidas, va advirtiéndonos acerca de nosotros, y es como si nosotros no le escucháramos y continuáramos nuestra vida como si nada. Pero la Biblia nos advierte constantemente, así como advierte constantemente a Judas. Y así como muchas veces al predicar el Evangelio vamos advirtiendo a los hombres y a las personas también que un juicio se acerca, ¿no? Y que es un Dios todopoderoso del cual no podemos nosotros burlarnos. Sin embargo, mucha gente como Judas cree que está cerca de Jesús, o puede estar inclusive cerca de Jesús, pero escucha la palabra por un oído y se le sale por el otro oído. La vida de Judas nos muestra que finalmente siempre el pecado va a traer consecuencias terribles para nuestras vidas. A su vez, este pasaje también nos muestra la diferencia que hay entre un arrepentimiento verdadero y solamente el remordimiento de nuestras conciencias por el pecado. Pero vamos entonces al texto de Mateo una vez más. Dice en Mateo capítulo 27, verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ok, entonces dice que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿no? Al ver Judas que finalmente Jesús era condenado, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y aunque vemos en nuestras Biblias de repente esta palabra arrepentido, realmente no es el arrepentimiento que viene a salvación, que lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Judas? Él vio que realmente estaba mal y entonces se sintió mal. Eso es remordimiento de conciencia, ¿no? Y aquí es la definición. El remordimiento justamente viene como producto de saber que hemos hecho algo malo y que nuestra conciencia nos acusa. Esto es lo que experimentó Judas. ¿Y por qué devolvió esas 30 piezas de plata también? ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, fue el precio de su codicia inicialmente, pero ahora esas 30 piezas de plata le recordaban lo que había hecho, que había entregado un inocente, ¿no? Y que cada uno de nosotros, cada ser humano, tenemos una conciencia que nos va a acusar, una conciencia que nos va a decir lo bueno o lo malo, ¿no? Una conciencia que funciona como una brújula de nuestra moralidad. Veamos esto entonces en Romanos capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
¿Cómo así? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo estaba diciendo algo muy interesante. Pablo estaba diciendo, ok, las personas aún sin ley, que no conocen a la ley de Moisés, ¿no? Decía que ellos tienen una ley escrita en sus corazones como humanos. Todos nosotros como humanos tenemos algo escrito en nuestros corazones que se llama conciencia. Y esta conciencia nos acusa o defiende nuestros razonamientos, de manera que todo hombre sabe que es bueno o que es malo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa. Solo vemos este ejemplo en los niños, por ejemplo, ¿no? Los niños que recién están aprendiendo a diferenciar lo bueno y lo malo, pero ellos muy en el fondo saben qué es lo malo, y a todos nos ha pasado así. De repente es la primera vez que estamos jugando y se rompe un jarrón en casa. Y viene mamá y papá y nos dice, ¿qué pasó? Entonces nuestra conciencia nos acusa y nos hace sentir mal, bajamos la cabeza, nos escapamos, no queremos contestar, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que nos va acusando. La conciencia es como una brújula moral que nos dice si estamos haciendo lo correcto o no. Ahora, lo malo que esta conciencia es muy frágil, y esta conciencia puede ser manipulada o puede ser también cauterizada. De manera que algunas acciones que al inicio nos parecían terribles, de repente ya en el tiempo no son nada, son neutras, ¿no? Por ejemplo, de pequeños sabemos que está mal robar, pero de pronto robamos y papá, mamá no nos dijo nada, robamos una segunda vez, sabemos que está mal, pero lo hacemos la tercera vez, nos vamos acostumbrando, y ya cuando estamos en el quinto o sexto robo, nuestra conciencia se cauterizó, se apagó, y entonces creemos que lo que estamos haciendo, bueno, sabemos que no está bien, pero ya no produce mayor efecto en nuestros corazones. Y en general eso pasa en la delincuencia y en todo pecado en nuestra vida. Mentimos a alguien y nos sentimos mal al inicio, pero si vamos mintiendo constantemente, se va haciendo tan natural y tan normal que ya nuestra conciencia se cauteriza, como se dice, ¿no? Entonces, Judas lo que experimenta en realidad es un profundo remordimiento por esta brújula moral llamada conciencia, porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Y entonces cuando él ve cómo Jesús es aprendido y cómo Jesús es finalmente condenado y que Jesús no hacía nada por salir de ello, entonces él experimenta una profunda culpa, un profundo dolor. Su conciencia lo lleva finalmente a este sentimiento de culpa que tenía, pero que no era finalmente arrepentimiento. Recordemos que aún el remordimiento puede hacer que las personas reconozcan lo malo, reconozcan su pecado y puedan reconocer inclusive su culpa, y esto es característico de un remordimiento, pero no arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Judas nunca va donde Jesús. Recordemos entonces, cuando hace uno algo malo, de acuerdo a lo malo que hace, uno puede sentirse mal, tal vez no por el hecho mismo, sino por las consecuencias de ello. Y eso también es lo otro, ¿no? En que a veces no sabemos diferenciar. Por ejemplo, una persona adultera, y bueno, mientras que estuvo el adulterio no hay problema, pero ahora hubo consecuencias. Ya la familia supo, la familia se separó, y entonces esto trae mucha aflicción, mucho dolor, mucha culpa, porque ya se peleó con la esposa, se separaron de la casa, de los hijos, ya no lo ven igual. Y hay mucha culpa, mucha aflicción en esta persona. Pero no es que se haya arrepentido del pecado original que fue el adulterio, sino de las consecuencias de este. Un niño, le han dicho que no debe jugar al interior de casa, pero sin embargo este niño se pone a jugar con la pelota como él quiere hacerlo, y de pronto rompe cosas en casa, y él sabe que va a venir la disciplina porque ya le habían advertido a él. Entonces él siente culpa, él siente dolor, quiere confesar su pecado, pero no porque haya desobedecido, sino porque sabe que le viene un castigo. Los adultos también somos iguales, ¿no es cierto? Una infracción de la ley, por ejemplo, de impuestos. Ok, vamos a evadir impuestos, pero nos chapa el organismo que nos va a cobrar los impuestos y nos pone una multa. Y nos sentimos mal, obviamente, por el castigo, por la multa que tenemos que pagar, pero no nos arrepentimos porque hemos violado la ley al no pagar esos impuestos. Y así, muchos ejemplos podemos poner de ello. Ahora, Judas nunca lo vemos yendo a Jesús, ¿para qué? Rogando su misericordia, rogando su perdón. No. Sino el remordimiento normalmente puede reconocer que ha hecho algo malo, pero no acude a Jesús a confesar sus pecados. La palabra que usa Mateo aquí en este pasaje es la palabra metamelonai,
¿no? Que tiene que ver mucho con la tristeza, con el pesar, ¿no? Y más habla de los sentimientos que está teniendo en esos momentos Judas, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero la palabra metanoeo, que se usa en otras porciones de la Biblia y que habla del verdadero arrepentimiento, entonces esta palabra sí nos habla de un cambio radical de mente, de un cambio radical de pensamiento, de un cambio radical de voluntad, ¿no? Entonces, recordemos, la palabra misma que usa Mateo no es esa palabra que tiene que ver con el razonamiento, con el cambio de voluntad, sino solo con sentimientos, ¿no? Entonces hay dos cosas. El remordimiento está ligado a sentimientos, culpa, sentirse mal por lo que ha hecho, se da cuenta que ha hecho mal y se siente mal, ¿no? Y si bien es cierto, en el arrepentimiento también hay estos sentimientos, pero esto es característico del remordimiento. El verdadero arrepentimiento, hay un cambio radical. Puede haber sí sentimientos de culpa, dolor y todo lo demás, porque obviamente hemos ofendido a Dios, hemos pecado, pero principalmente hay un cambio de conducta, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de voluntad. Por lo cual, ¿no? El que se arrepiente realmente entiende que lo que hizo está mal y va a generar un cambio en su conducta, un cambio en su pensamiento, va a tomar acciones acerca de ello. En cambio, la palabra que usa Mateo nuevamente para con Judas está más referida a las emociones. ¿Y por qué? Porque él se dio cuenta que había entregado a un inocente, ¿no? Judas había estado 3 años con él, sabía que Jesús era inocente, sabía que en Jesús no encontró nada, ¿no? Y seguramente si hubiera encontrado algo por qué culparlo, tal vez no estaría así. Pero Judas había pasado 3 años con él y sabía que Jesús no había pecado, sino al contrario, era un hombre con tanto amor, un hombre con tanto honor, un hombre que le había dado todo a él y él le había traicionado y no habían pasado las cosas de repente como él pensaba. Entonces él siente esa culpa, ¿no? Por haber entregado a alguien inocente, porque era un inocente el que iba a ser condenado. Ya lo habían condenado y entonces era un inocente el que iba a ser condenado, y eso no podía hacerle descansar a Judas. Dice en el verso 4, Judas dice, ¿no? Entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente, ¿no? Eso es lo que él decía y eso es lo que él le atormentaba. Yo he entregado sangre inocente, no puede ser, ¿no? Si hubiese sido un pecador, si hubiese hecho cosas malas, bueno, estaría tranquilo, pero es un hombre inocente, nunca le he visto pecar, nunca le he visto hacer cosas malas, siempre le he visto hacer cosas buenas con la gente y no puede ser que termine condenado, no puede ser que termine muerto. Y esto estaba, su conciencia estaba atormentando a Judas. En 2 Corintios capítulo 7, verso 10, Pablo nos habla acerca justamente de esto y dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Recordemos que Corintios no fue una iglesia justamente que se comporte muy bien. Ellos estaban viviendo de una manera desordenada. Pablo escribe su carta a los Corintios, una primera carta bastante fuerte, una carta en la cual él hace algunos cambios en la conducta de ellos, ¿no? La primera carta de Corintios es una carta de reprimenda básicamente a la iglesia de los Corintios, y en esta segunda carta Pablo habla, ¿no? Y dice: yo sé que por mis palabras ustedes se han entristecido, ¿no? Yo entiendo que al ver su pecado, ustedes se han entristecido, al ver que ustedes estaban mal, se han entristecido, pero Pablo aclara algo que tiene que ver justamente con el arrepentimiento y el remordimiento, y dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, si te has sentido triste por ver tu pecado, porque yo te he hecho ver tu pecado, decía Pablo, pero esto está llevándote a arrepentirte, o sea, hacer un cambio en tu mente, un cambio en tu voluntad, un cambio en tus acciones, y ya no vas a volver a hacer lo mismo. ¡Qué bien! No hay por qué arrepentirse de ese tipo de tristeza. Está bien que te sientas mal y que vayas delante de Dios y te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Está bien, eso es bueno. Pero dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero si solo te arrepientes por las consecuencias, si solo estás afligido por las consecuencias de ese pecado, porque de repente yo te reprendí, porque de repente esta carta te resultó ser muy, muy dura y tú te arrepientes porque creíste que eres una buena iglesia y ahora te sientes mal, y solo son sentimientos y no hay cambios de conducta, no hay cambios de pensamiento, tú sigues actuando igual, no hay cambios en tu vida, entonces esta tristeza sí está mal, porque esta tristeza solo te va a llevar a la muerte. Dice: la tristeza que produce el mundo lleva a la muerte.
Judas se afligió por algo malo que hizo, pero no produjo vida, no produjo un cambio de vida en él. La tristeza que viene de Dios, dice, produce un cambio de vida, un cambio de mente. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, ¿no? A una persona que le compartimos el evangelio, alguien se puede compungir por su pecado, pero no sabemos en esos momentos si realmente solo son sentimientos o no. Hay que ayudarle a que tome realmente una decisión, no una decisión emocional, sino una decisión por cambios realmente en su vida. Pero si alguien te dice, sí, estoy arrepentido de estar siendo un adúltero y estoy aquí con esta mujer, faltando a mi matrimonio, faltando a mis hijos, y yo me arrepiento y llora, pero mañana sigue igual, sin ningún cambio, sin hacer ningún cambio, eso no fue arrepentimiento, eso solo fue un remordimiento de su conciencia, ¿no? Judas llegó a entender que lo que había hecho era terrible, era detestable, y al ver las consecuencias de lo que había hecho, que era que lo habían condenado a Jesús, y que él había entregado, por tanto, a un inocente, entonces él se sintió muy mal. Pero no estaba arrepentido por el pecado en sí, de lo que había hecho, de la traición que había hecho, sino por las consecuencias, porque si no lo hubieran condenado a Jesús, él hubiera estado feliz, él hubiera estado tranquilo. Tal vez si hubiera cumplido su objetivo, ¿no? Como él pensaba. Pero esa tristeza que él sentía no lo llevó él al arrepentimiento. Solo se quedó una tristeza que, como dice Pablo, una tristeza del mundo solo lleva a la muerte, pero no a un arrepentimiento verdadero. Y es muchas veces lo que pasa en el mundo. La gente se arrepiente, sabe que la gente, su conciencia le remuerde, dice que se arrepiente, pero el sentimiento de culpa está ahí, está dando vueltas y vueltas y la persona no sale de esa culpa, sigue dando vueltas y por eso busca a los terapistas, busca a la psicología para que le ayude, porque el sentimiento de culpa está ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque sabe de repente que ha hecho algo malo, pero finalmente no hay un arrepentimiento verdadero. Y este remordimiento de conciencia llevó a Judas ¿a qué? A devolver esas 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque esas 30 piezas de plata es como si aguijonearan su conciencia. Al ver esas 30 piezas de plata, él veía lo sucio de su actuación. Él recordaba a través de esas monedas lo que había hecho, ¿no? Él había entregado ¿a quién? A un inocente, ¿no? Entonces, tal vez él, por librarse de esta conciencia, tal vez él pensó que si entregaba este dinero, su conciencia bajaría, ¿no? La culpa un poco bajaría, porque cuando estamos así, generalmente los hombres tratan de bajar la culpa, ¿no? Tratan de bajar la culpa. Por ejemplo, si hicieron algo malo contra alguien, okay, no se arrepintieron, no van a pedir perdón, pero sí quieren comprar de repente esa relación con un regalo, ¿no? Con un regalo hacia la otra persona, ¿no? Entonces, pero nunca se arrepiente del problema en sí. Y él lanza entonces las monedas, o él entrega las monedas, ¿no? En un intento tal vez de transferir la culpa a la gente del Sanedrín. Total, ellos también habían dado las monedas para poder acusar a este inocente, y tal vez él quería compartir esa culpa con ellos, porque esta es otra de las acciones de los hombres, ¿no? Que a veces queremos compartir la culpa con los demás. Ok, yo no solo lo hice, yo no solo es mi culpa, sino también es la culpa tuya, ¿no? En el ejemplo que dábamos, por ejemplo, del hombre adúltero, ¿no? Entonces su conciencia está mal, pero también quiere compartir la culpa y dice, no, es que yo no solo soy culpable, sino también tú eres culpable porque tú no hiciste esto o hiciste aquello, ¿no? Entonces siempre tratamos de compartir la culpa, y Judas probablemente al entregar estas monedas estaba queriendo compartir la culpa también con la gente del Sanedrín. Y esto nos muestra algo muy interesante también, ¿no? Que la gente muchas veces pelea y busca el pecado, creyendo que a través de este pecado va a obtener placer, va a obtener felicidad en su vida, sea el pecado que sea. Pero resulta que muchas veces cuando consigue esto, ¿no? Es todo lo contrario, y lo que antes era el objeto de su deseo, ahora se convierte en aquello de lo cual quiere librarse. Ya no lo quiere tener. Entonces un joven puede estar buscando de repente el sexo, pero una vez que lo tuvo, que fue aparentemente el objeto de su placer, ahora se siente sucia y no puede librarse de la culpa. Ya no puede, ya quisiera quitarse ese hecho, esos recuerdos, ese pensamiento, pero no puede. Ya pasó, ya están ahí, ¿no? Entonces, lo que un momento fue la motivación de Judas, esas 30 monedas de plata, ahora él quería librarse de ello.
Ahora, otro error que vemos en Judas es que Judas no acude a Jesús para buscar justamente el perdón, sino él va y busca a las personas equivocadas, ¿no? Recordemos que Judas estaba dolido por lo que había hecho. Judas había reconocido realmente su pecado y parecería que entonces ya dio dos pasos muy importantes para el arrepentimiento. Pero no se llegó a arrepentir. ¿Por qué? Porque él, ¿a quién acudió? A los hombres. ¿Esto qué significa? Que tenemos que entender muy bien que pecamos nosotros contra Dios. Y a quien tenemos que pedir perdón es a Dios. Y por una cosa lógica, por cual que el hombre no tiene poder para perdonar pecados, sino solo Dios. Miren, volvemos a Mateo, a esta porción, en el verso 4 y 5 dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Dijo lo correcto. Dijo lo correcto. Él estaba en lo correcto, estaba reconociendo su pecado. Pero no solo era cuestión de sentimientos, sino tenía que entender que había pecado contra Dios. Y a quien tenía que dirigir su arrepentimiento es hacia Dios, que nunca lo hizo. En Éxodo capítulo 10, verso 16, por ejemplo, Faraón, todos conocemos a Faraón, dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Sabemos que Faraón nunca se arrepintió, solo quería que la plaga empiece a bajar, ¿no? Cuando las langostas invadieron Egipto, y él llama a Moisés y a Aarón y dice: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Aparentemente bien. Está diciendo las palabras correctas. Aparentemente está reconociendo realmente lo malo que había hecho, ¿no? Ha pecado contra Dios y contra ustedes. Pero ¿a quién lo está dirigiendo? A Moisés y a Aarón, a los hombres. Y les dice: oren a vuestro Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y les ruego que ustedes me perdonen mi pecado, no solamente. Pero sabemos por la historia que Faraón nunca se arrepintió realmente. Esto solo fue tal vez un remordimiento, las consecuencias de su necedad. Vino la plaga, se asustó y él trató de acallar un poco su conciencia por la presión del pueblo, pero no fue un arrepentimiento real. Y aunque Judas reconocía la inocencia de Jesús, y aunque Judas reconocía que había hecho mal, nunca buscó a Jesús. Buscó a los hombres para aplacar su conciencia, pero esto no es suficiente. Necesitamos aprender a buscar a Dios, quien realmente es el que perdona nuestros pecados. En el Salmo 51, David, después de haber pecado, y él justamente tenía una clara visión de esto, y decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, le pide, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quién? A Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿no? Entonces eso es lo que David realmente reconocía. David no fue, y no decimos que no lo haya hecho, pero él no va con Betsabé y va y le pide perdón y ahí se queda tranquilo. Él no va donde la familia de Urías, ¿no? El esposo de Betsabé y pide perdón a la familia y hace un reconocimiento pidiendo perdón. No, él no va a las personas. Y no digo que no lo haya hecho, pero él no va a las personas porque él reconoce que todo lo que había hecho con Betsabé, su fornicación, el haber forzado tal vez a Bernabé, el haber mandado matar al esposo, y todo ello finalmente no solo era las personas, sino era el pecado contra Dios. Él había ofendido a Dios, y mientras que no arregle las cuentas con Dios, él no estaba arreglando nada, y por eso él le pide perdón a Dios y le dice: contra ti, solo contra ti he pecado. Porque un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, confiesa sus pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden absolver de culpa. Los hombres no podemos absolver de culpa, y si bien es cierto, no debemos dejar a un lado la práctica de pedirnos perdón, pero tenemos que entender que antes que nosotros estamos pecando contra Dios. Si guardamos rencor contra un hermano, y la Biblia nos dice que debemos amarnos unos a otros, y yo estoy guardando rencor, no solo estoy pecando contra el hermano, sino principalmente estoy siendo rebelde contra Dios mismo. Y entonces a quien primero tengo que pedir perdón, ¿a quién es? Es a Dios mismo. Por eso es que, por ejemplo, cuando Jesús habla y dice: si estás viniendo a traer tu ofrenda, deja tu ofrenda en el altar, y ve y reconcíliate con tu hermano, porque estás pecando primero contra Dios. ¿Qué me vas a venir a traer una ofrenda al altar? ¿Qué me vas a venir a comprar con tu dinero? No, primero reconcíliate, arregla eso, porque eso es arreglar conmigo las cuentas, ¿no? Entonces,
realmente cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios mismo, y los hombres, bueno, son actores obviamente secundarios en todo ello, y sí tenemos que pedirnos perdón unos a otros, pero no debemos olvidarnos que principalmente contra quien pecamos es contra Dios. Si yo hablo mal de mi hermano y de repente eso produjo el distanciamiento, la reconciliación, ok, sí voy a pedir perdón a mi hermano, pero no debo olvidarme que contra quien pequé realmente fue contra Dios. Y con Él tengo que ir y buscar el arrepentimiento, porque solo así la culpa va a ser quitada de mí. Y solamente así voy a poder vivir tranquilo, porque yo sé que Dios me ha perdonado. Por eso es que es inclusive lo absurdo de pensar o decirle a alguien perdónate a ti mismo, porque nosotros no tenemos el poder para que nosotros podamos quitar la culpa, porque a veces lo que uno siente es la culpa a uno mismo por haber hecho mal, por haber atentado de repente contra nuestro propio cuerpo, por haber tomado alguna mala decisión, pero que finalmente es contra Dios, no es con nosotros mismos. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para decirnos a nosotros mismos, me perdono a mí mismo. Tengo que pedir perdón al Señor, ¿no? Y Él es el único que librará de culpa y podrá lavar, como dice el Salmo 51, de mi corazón de la maldad de ese mi pecado. Judas había visto lo misericordioso, lo compasivo que había sido Jesús. Es más, le trajeron una mujer, dicen adulterio, y que le dijo a la mujer, ni yo te condeno, mujer, ve y no peques más. Él había visto lo misericordioso que había sido Jesús. ¿Por qué no fue con Jesús? Porque él no reconoció que realmente su pecado fue contra Dios. Es más, tal vez ni reconoció su pecado mismo. Él estaba afligido por las consecuencias. Era un inocente al que habían condenado. Pero él tal vez no estaba mirando el pecado en sí, la traición que había tenido, el corazón que él tenía. Él no reconoció su pecado, que fue contra Dios mismo. Entonces, cuando el hijo pródigo se va de casa también y vuelve, ¿qué es lo que dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? El enfoque que tenía era correcto. Había pecado contra Dios y contra él. Padre, no se olvidaba de ello, porque el arrepentimiento siempre nos tiene que llevar a confesar nuestros pecados delante de Dios. El remordimiento nos lleva a confesar nuestros pecados a veces delante de los hombres con un objetivo: a callar nuestras conciencias. Aún mucha gente, hombres, mujeres, van a llorar de repente por lo que han hecho, pero solo buscan acallar la conciencia, buscan que otro humano les diga, ok, está bien, no te preocupes, recuerda, todos somos humanos, todos podemos pecar y tranquilo, yo también soy un pecador. Y busca, ¿no?, un poco acallar la conciencia entre nosotros, entre los hombres. Pero si buscamos eso, no vamos a encontrar el consuelo, no vamos a encontrar la tranquilidad, la paz, porque solamente Dios puede traer paz a nuestros corazones, producto de un perdón genuino que Él puede darnos cuando nosotros realmente nos arrepentimos. Y realmente el arrepentimiento, que es, como decía, un cambio de pensamiento, un cambio de voluntad, un cambio de acciones delante de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Sanedrín? ¿No? Veamos entonces en Mateo, dice, Judas le dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Estaban viendo tal vez a un Judas afligido, a un Judas lleno de culpa, y miren lo insensible que estaban siendo estos hombres, ¿no? Que le dicen a él, ¿qué nos importa a nosotros lo que tú sientes? ¿Qué nos importa tus pensamientos? ¿Qué nos importa que tú hayas entregado sangre inocente? Allá tú, esa es tu responsabilidad, eso es lo tuyo. Y dice, Judas saliendo de ahí fue y se ahorcó. Su culpa y la conciencia lo estaba presionando tanto que finalmente creyó que podía terminar con ese sentimiento de culpa a través del suicidio. Pero él no sabía que a través del suicidio, a través de la muerte, solo iba a empezar sus sufrimientos, ¿no? Recordemos, el corazón de Judas, desde ya el Señor nos había dicho, era un corazón que estaba inclinado a la maldad, era un corazón que estaba siendo usado por Satanás. Es más, él no había dejado el pecado, él practicaba el pecado, como el robo constante entre ellos, y su corazón malvado finalmente lo lleva a ejecutar este acto de traición. Viene un remordimiento terrible de su conciencia y él trata de acallar esta conciencia, trata de devolver este dinero, no encuentra eco en estos hombres. ¿Por qué? Porque no va a quien realmente debió ir, y entonces esta conciencia lo presiona tanto que finalmente él, en este desesperado acto de aplacar su conciencia, busca la muerte como una solución a aplacar su conciencia. Pero la muerte finalmente solo es una acción más producto de este corazón malvado.
¿no? Y por eso es que decimos que él no sabía que él empezaba sus sufrimientos, ¿no? A partir de ese momento, porque si no hubo un verdadero arrepentimiento a Dios, entonces él iba a terminar en el infierno por todo lo que había hecho, ¿no? Y así termina la vida de este hombre que tuvo tan cerca la misericordia, tan cerca el amor, la compasión y la gracia, la amistad de Jesús, pero que no se arrepintió a pesar de que lo pudo hacer hasta el final. Pero él no tomó esa decisión y no lo hizo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Verso 6 dice, y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y miremos, Mateo nos muestra una vez más la hipocresía de estos hombres, ¿no? Dice, no es lícito, decían ellos, echar el tesoro en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, porque con este dinero, ¿no? Se vendió a un inocente. Pero probablemente ese mismo dinero salieron de las mismas ofrendas y no les interesó darle a Judas para que él entregue a Jesús. Pero sí, hipócritamente querían decir, no, este dinero está manchado con sangre, así es que no entreguemos a las ofrendas, ¿no? Y esto es típico, ¿no? ¿No es cierto? De los religiosos, de los hipócritas, están mirando solo lo externo, pero no están mirando el corazón. Y ya Jesús lo había dicho, ¿no? Ustedes diezman de la menta, del eneldo y de todo lo demás, o sea, de solo lo externo, pero se olvidan de la justicia, del amor, o sea, se olvidan de las cosas esenciales, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Nos preocupamos tanto de lo externo, de la presentación de repente, del horario en el que uno llega, que sí son cosas importantes, pero nos ocupamos más de lo externo que nos olvidamos del corazón de las personas, de lo que puede estar pasando por dentro, de repente de los esfuerzos de esas personas, y nos olvidamos de todo ello. Estos hombres igual estaban diciendo externamente, no, este dinero está manchado con sangre, cuando ellos mismos dieron el dinero, ¿para qué? Para capturar a Jesús, ¿no? En una actitud hipócrita. ¿Y qué es lo que más hicieron? Dice, y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Miren, había un campo que ya de por sí se llamaba el campo del alfarero, y que va y compran, dice esto, para la sepultura de los extranjeros, ¿no? Había muchos extranjeros que morían en Jerusalén, y que no tenían dónde ser enterrados, y que pasaban a fosas comunes, entonces ellos iban a pasar como unas personas misericordiosas, piadosas, y ¿qué es lo que hicieron? Compraron este campo del alfarero. ¿Para qué? Para enterrar, para que sirva de cementerio para todos aquellos extranjeros, ¿no? Sin familias, que vienen y fallecen aquí en Jerusalén. ¡Oh, qué caritativos parecen ser estos hombres!, ¿no? Y con esto que taparon, ¿no? Taparon esa mancha, ¿no? Porque de todas maneras esas 30 piezas de plata les iba a recordar algo. Sin embargo, Mateo nos dice algo muy interesante. Dice en el verso 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, ¿no? Recordemos que Mateo escribe su evangelio aproximadamente en el año 60 después de Cristo, entonces estamos hablando 30 años después. Ellos querían ocultar todo ello y quedaba como el campo del alfarero, pero parece que se supo la historia y finalmente dice, 30 años después, cuando Mateo escribe el evangelio, dice que ese campo se llamaba campo de sangre. Ellos quisieron ocultar lo que habían hecho, pero este campo se llamaba campo de sangre. Y cada vez que escuchaban hablar campo de sangre, les recordaba que ellos intervinieron para matar a un inocente, a Jesús, ¿no? Como el Señor interviene aún en los pequeños detalles y no deja oculto las cosas, sino que las expone inclusive, ¿para qué? Para que ellos puedan arrepentirse, porque si ellos están recordando su pecado, ellos podrían arrepentirse, pero sin embargo no ocurrió así. Verso 9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y le dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Y esto inclusive estaba ya profetizado. Y esto nos muestra que Dios tenía control de todas las cosas, aún de estos pequeños detalles. Porque Dios es soberano en todos los detalles. Pero como conclusión, ¿qué podríamos decir que este pasaje nos enseña o qué nos recuerda? Uno, nos recuerda obviamente lo que ya la Biblia nos está declarando, ¿no? En muchos versículos, que es que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. No todo el que está aparentemente cerca de Jesús entrará en el reino. No todo el que asiste a una iglesia cristiana entrará en el reino. Cuidado, porque no se trata de cosas externas, sino de un arrepentimiento genuino de nuestro corazón. Segundo, nos enseña algo muy interesante, que el pecado ofrecerá mucho. Le ofreció 30 monedas de plata a Judas,
pero dará poco. Al final el resultado no le satisfizo a Judas y finalmente quitará todo, le quitó la vida, ¿no? Y el pecado en general es así, ofrece mucho, nos hace ver mucho, placer, diversión y mucho, pero al final cuando se ejecuta el pecado, de repente nos da poco, ¿no? No es lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y si es un momento de placer, ya pasó el momento de placer, pero no nos satisface de repente ese vacío emocional, ese vacío en nuestros corazones, ¿no? Y finalmente el pecado nos quita todo, porque cuando caemos en el pecado, caemos finalmente en un resbaladero que nos lleva cada vez más y más al fondo. Lo otro que nos recuerda este pasaje es que el dolor de la culpa no es arrepentimiento necesariamente. El dolor que tenemos por la culpa, por algo malo que hicimos, no necesariamente es arrepentimiento, sino muchas veces es dolor por las consecuencias del pecado más que por el pecado en sí. Y tenemos que aprender a tener esa diferencia e ir con nuestro pecado delante de Dios y poder decir como el Salmo 51, Señor, contra ti solo he pecado. He tratado mal a mi esposa, sí, pedirle perdón a mi esposa, pero recordar que antes, ¿contra quién he pecado? He pecado contra mi Dios. Contra ti solo he pecado. Y bueno, voy, después me restauro con mi esposa y viceversa, ¿no? Faltaste a tu esposo, igual, ¿no? Antes que a tu esposo, faltaste a Dios, recuerda, ¿no? Ello, ¿no? Entonces tenemos que tener una mirada clara del pecado y del arrepentimiento en nuestras vidas. Lo otro que podemos recordar o concluir acerca de este pasaje es que la culpa del pecado va a seguir en aquellos que realmente no se arrepienten delante de Dios. Porque el único que puede aliviar la culpa de nuestros corazones, la culpa del pecado, es el perdón de Dios. Entonces, ¿voy a los hombres a pedir perdón? Ok, sí, anda, pero no es suficiente. La culpa puede perseguirte. Perdónate a ti mismo, ok, si quieres hacerlo, pero la culpa no te va a quitar. El único que quita la culpa es el arrepentimiento delante de Dios. Él es el único que tiene el poder para quitar esa culpa de nuestros corazones, ¿no? Y finalmente podemos recordar a través de este pasaje que el pecado destruye finalmente nuestras vidas, como destruyó la vida de Judas. Pero el perdón de Dios restaura los corazones, así como el perdón restauró la vida de Pedro finalmente, ¿no? Si reconocemos que estamos viviendo en pecado, necesitamos no solo un remordimiento de conciencia, sino realmente arrepentirnos. Y eso significa no solo un dolor, un mal sentimiento, sino un cambio en nuestro pensamiento, un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestras acciones delante de Dios. Si aún estás viviendo en pecado, arrepiéntete de tus pecados y vuelve tu corazón al Señor tu Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y puedas también compartir con otros para seguir difundiendo la palabra de Dios.